Samuráis. Con solo decir esta palabra, a todos nos viene lo mismo a la mente: honor inquebrantable, katanas que cortan el viento y guerreros que prefieren morir antes de cometer una falta de etiqueta. Pero ¿y si te dijera que gran parte de lo que creemos sobre ellos fue una brillante campaña de marketing de finales del siglo XIX? Hoy vamos a hablar de Bushido, de Inazo Nitobe, un libro que no fue escrito para japoneses sino para occidentales, debido al poco conocimiento que se tenía sobre Japón en ese entonces. Digamos que Nitobe estaba ya un poco harto de responder preguntas como: oye, ¿y si no son cristianos, cómo es que no se matan los unos a los otros todo el tiempo? La respuesta para esa pregunta fue este libro, un retrato de seres de luz que, para ser honesto, se parece más a un perfil de Instagram con filtros que a la realidad de los campos de batalla de la era Sengoku. Pero en este video no vamos a aprender a ser samuráis ni a buscar el guerrero interior, o lo que sea que eso signifique. Lo que vamos a hacer es diseccionar este código. Vamos a ver dónde termina la realidad histórica y dónde empieza la romántica filosofía de Nitobe. Porque creo que la gran duda no es si los samuráis cumplían estas reglas al pie de la letra. Spoiler, no. La duda es cómo un código de guerra medieval terminó convirtiéndose en el estándar de etiqueta y moralidad de una de las naciones más modernas del planeta. Prepárense un té o un café si prefieren, porque hoy vamos a ver qué hay detrás de la máscara de estos guerreros. Nitobe decía que las virtudes son como los órganos de un cuerpo, y la primera de todas, la más importante, era la justicia o rectitud. Él la definía como el hueso, ya que sin justicia el talento no sirve de nada. La inteligencia se dobla y el guerrero es solo una gelatina con espada. Pero ojo, que la justicia para un samurái no es el mismo concepto que nosotros entendemos hoy en día. Era algo mucho más rígido. Se trataba de la capacidad de decidir un camino y no dudar. Punto. Nitobe usa una metáfora que me encanta. La justicia es el hueso que da estructura. Sin ella, la cabeza no se mantiene en su sitio ni las manos pueden actuar. Lo curioso es que esta justicia no dejaba espacio para los grises. En la actualidad tenemos miles de dudas y crisis existenciales de acuerdo a lo que está bien y lo que está mal, pero para ellos, si algo era lo correcto, se hacía aunque te costara la vida. Era una forma de vivir sin la ansiedad de decidir porque el código ya había decidido por ti. Es realmente un poco aterrador. Pero claro, si solo tienes huesos, eres una estatua rígida, no puedes moverte ni tampoco convivir. Para que esa justicia no se convirtiera en una tiranía fría, el samurái necesitaba una forma de interactuar con el mundo sin perder la compostura. Es aquí donde la rigidez se encuentra con la elegancia, con el concepto de rei o cortesía. Nitobe se pone más poético y nos habla de la famosa ceremonia del té. A ver, piénsalo, porque un guerrero que se dedica a cortar cabezas pasaría 2 horas analizando cómo sostener una taza de cerámica. No era por ser amable, de hecho era una disciplina del alma. Nitobe explica que la cortesía es el resultado de un sentimiento de consideración hacia los demás, pero en la práctica era una herramienta de control emocional. Si podías mantener la gracia y la calma perfecta mientras servías el té, podías mantener la gracia y la calma perfecta mientras te desangrabas en el campo de batalla. Un dato curioso es que en el Japón de esa época la mala educación podía ser mortal. El samurái tenía derecho de golpear a alguien de clase inferior si se comportaba de manera grosera o inesperada. Así que sí, la cortesía era importante, principalmente porque te mantenía la cabeza pegada al cuello. Ahora bien, si la justicia era el hueso, el valor o yu es el músculo. Pero aquí Nitobe hace una distinción interesante. Él dice que lanzarse a la batalla y morir es fácil, lo que un vago haría realmente. Lo difícil o el verdadero valor era vivir cuando era justo vivir y morir solo cuando era justo morir. Para el samurái, el valor no era adrenalina, era en realidad una calma casi aterradora. Nitobe cuenta que un samurái de verdad mantenía la presencia de ánimo incluso en el caos. Y a partir de aquí saltamos a la virtud que más películas de Hollywood ha generado, el meio o el honor. Nitobe explica que el honor no era un ego inflado, era un sentido agudo de la dignidad. Para un samurái su cara era como un espejo. Si se manchaba con una mentira o una cobardía, la mancha no se quitaba con agua, se quitaba con sangre. Aquí entra el concepto de la vergüenza. Si no tienes miedo a quedar mal contigo mismo, entonces no tienes nada.
Sin embargo, el honor no era solo una cuestión de sentirse bien. En el Japón feudal, el honor era una institución legal. Si alguien manchaba tu nombre o asesinaba a tu señor, tenías la obligación moral de buscar venganza. No era un impulso de ira, sino un trámite. Tenías que pedir permiso al gobierno, registrar tu intención de venganza y luego cumplir. Si no lo hacías, perdías tu lugar en el mundo. Así que básicamente el honor era una carga que podía obligarte a matar o a morir en cualquier momento. Todo esto me hizo preguntarme cómo preparas a una persona para un mundo donde se espera que, si es necesario, te abras el estómago o persigas a un hombre por años para decapitarlo. La respuesta del libro es que no lo haces con mimos. Nitobe describe la educación samurái como algo espartano. Los padres evitaban mostrar demasiado afecto para no ablandar el espíritu del niño. Se les exponía al frío extremo, se les dejaba sin comer y se les obligaba a pasar noches solos en lugares oscuros. Y aún peor, para que un niño perdiera el miedo de la muerte y se desensibilizara de la violencia, como prueba final de valor se les enviaba solos a los campos de ejecución o a las fosas comunes por la noche. Su tarea no era solo ir, sino que tenían que dejar una marca física como una firma o un sello en las cabezas cortadas de los criminales ejecutados. Tenían que caminar entre cadáveres, tocar la muerte de cerca y volver a casa sin una sola queja. La lógica detrás de todo esto era que entendieran que en su mundo el cuerpo es solo un envase y el honor es lo único que sobrevive. Para cerrar el círculo de las virtudes tenemos lo que yo llamo el pegamento social. Vamos a verlas rápido porque, aunque son profundas, creo que funcionan como un pack. Primero está Jin, o benevolencia. Un samurái no era un matón, tenía que ser capaz de sentir compasión por el débil. Luego viene Makoto, o sinceridad. Para un samurái, mentir era de cobardes. De hecho, según el libro, no necesitaban contratos por escrito. Su palabra era ley, así que si un samurái te decía que te pagaba el viernes, te pagaba el viernes. Y finalmente Chugi, o lealtad. Esta es curiosamente la que más vemos en los animes. La devoción absoluta al señor feudal, incluso por encima de la familia. Es la virtud que mantenía unido a todo Japón, y también la que justificaba los sacrificios más extremos. Pero nada de esto, ni la justicia, ni la lealtad, ni el valor, sería posible sin la pieza maestra del rompecabezas, el dominio de sí mismo. A menudo pensamos que el samurái era una especie de robot biológico sin sentimientos. Nitobe explica que era todo lo contrario. Se les enseñaba a mantener la cara de póker perfecta ante el dolor o la tragedia, pero no porque no sintieran, sino porque consideraban que desparramar tus emociones sobre los demás era una falta de respeto y una debilidad. Y aquí es donde creo que el Bushido se pone aún más interesante. Nitobe sostiene que precisamente porque el samurái reprimía cualquier muestra externa de afecto o dolor, sus sentimientos se volvían mucho más intensos. Él decía que el samurái sentía el doble. Imagina una olla de presión. Cuando le pones una tapa pesada al vapor, el calor no desaparece, se concentra. El samurái, de una manera similar, era un hombre de una sensibilidad extrema, pero esa sensibilidad se volcaba hacia adentro. Por eso un guerrero que podía decapitar a alguien por la mañana pasaba la tarde escribiendo poemas melancólicos sobre la brevedad de la vida o llorando en silencio ante la belleza de una flor. Podríamos comparar la mente de un samurái con un lago profundo. En la superficie, el agua está tan quieta que parece un espejo, pero en el fondo hay corrientes violentas y una profundidad que no puedes ver. Esa calma no era falta de alma, era el esfuerzo titánico de contener un incendio interno para que nadie más se quemara con él. Eran literalmente volcanes bajo una capa de hielo. Ahora, si creías que el Bushido era un club solo para hombres, Nitobe nos aclara que no. Pero su visión es, muy de su época. Él define el rol de la mujer como Nai, o la ayuda interior. Básicamente, el honor del samurái recaía en su esposa. Ella era la administradora de la casa, la educadora de sus hijos y, si era necesario, la última línea de defensa. En el libro encontramos historias de esposas que se quitaban la vida para que sus maridos no tuvieran que preocuparse por ellas al ir a la guerra. Para nosotros hoy esto suena un poco tóxico nivel Chernobyl, pero en su lógica era la máxima prueba de amor, eliminar cualquier distracción para que el guerrero cumpliera su deber. Ahora, las mujeres eran entrenadas en el uso de la naginata, una lanza larga para defender el castillo cuando los hombres no estaban. No solo eran amas de casa abnegadas, eran soldados de reserva que cargaban con una daga pequeña, o kaiken, escondida en su ropa. Este normalmente era un obsequio de sus esposos luego de casarse. No era para decorar, era para defender su honor o, en el peor de los casos, para no ser capturadas vivas. Y esto nos lleva al tema que todos conocen pero que nadie entiende del todo, el seppuku.
Dentro del Bushido, esto no era un suicidio por desesperación, era un proceso legal y una refinación máxima del dominio de sí mismo. A ver, pregúntate, ¿por qué precisamente se abría en el estómago? Porque en la cultura samurái se creía que el alma y la sinceridad residían allí, no en el cerebro. Abrirse era literalmente mostrar tu verdad, era decir, mira, no tengo nada que ocultar, mi alma está limpia. Pero la ceremonia era distinta según el género. Para los hombres era el ritual del corte abdominal que todos conocemos. Generalmente era asistido por un kaishakunin, que les cortaba la cabeza justo después de que se cortaban para evitar un sufrimiento eterno. Sin embargo, para las mujeres samurái el ritual se llamaba higai. Ellas no se abrían el estómago, el corte debía ser en el cuello, seccionando la carótida. Y la preparación para el momento es realmente curiosa. Antes de hacerlo, la mujer debía amarrarse los tobillos o las rodillas con una cuerda de seda. ¿Para qué? Pues para asegurarse de que al caer tras perder el conocimiento, sus piernas no se abrieran y su cuerpo mantuviera la compostura y la modestia incluso muriendo. Lo consideraban una forma de decir que ni siquiera la muerte podía arrebatarle su dignidad. Finalmente llegamos a la joya de la corona, la espada. Nitobe nos aclara directamente que la espada es el alma del samurái. No era solo un arma, era su identidad. Pero lo que hace que esta conexión sea casi mística no es cómo se usaba, sino cómo nacía. Para el Bushido, la forja de una katana no era metalurgia simple, era un ritual de hecho religioso. El herrero no era un simple artesano, sino un oficiante. Antes de empezar, el maestro herrero se purificaba. A veces incluso ayunaba o vestía ropas sacerdotales. Se decía que en cada golpe del martillo, el herrero transfería parte de su espíritu al acero. Por eso, el proceso de doblar el metal miles de veces no era solo para hacerlo resistente, sino para limpiarlo de impurezas, tanto físicas como espirituales. Se creía que si un herrero tenía pensamientos oscuros o violentos mientras trabajaba, la espada saldría sedienta de sangre y traería desgracia a su dueño. En cambio, una mente en paz creaba una hoja protectora. Pero aquí está la paradoja definitiva del Bushido. El mayor cumplido que se le podía dar a una espada era que nunca tuviera que salir de su funda. El samurái cultivaba una relación de respeto casi sagrada con su filo. La katana era un recordatorio constante de que el poder real no reside en la capacidad de destruir, sino en la disciplina de saber cuándo no hacerlo. Como decía Nitobe, la espada mejor usada es aquella que permanece en su vaina. Pero ¿cómo logras que un hombre entrenado para matar tenga la voluntad de no hacerlo? La respuesta no está en el acero, sino en lo que Nitobe llamaba el entrenamiento del yo interior. Para un samurái, el gimnasio era su mente. Antes de aprender a cortar, aprendían a estar quietos. Antes de dominar al enemigo, tenían que dominar su propia respiración, su miedo y su impaciencia. La verdadera fuerza no era la katana. La katana era solo el síntoma de una mente que ya era inquebrantable. Bushido me pareció un libro extraño. Es un híbrido entre realidad histórica, nostalgia e idealización, pero aunque muchas de sus reglas nos parezcan extremas, sin duda dejaron una marca en el tiempo que no se ha podido borrar. Cuando hoy vemos la disciplina japonesa, su cortesía casi milimétrica o esa capacidad de mantener la calma en medio del caos, estamos viendo los ecos de este código. Creo que Nitobe de hecho logró lo que quería. Convenció al mundo entero de que el alma de Japón y sus guerreros son mucho más que muerte y sangre. Sin embargo, pienso que su mensaje va mucho más allá de la figura del samurái. Bushido te susurra una verdad que hoy parece casi olvidada. El dominio de uno mismo es la forma más alta de libertad. Vivimos en una época que nos exige ser ruidosos. Se nos pide reaccionar a cada notificación, opinar de cada drama y mostrar todo lo que hacemos. En cambio, los samuráis pasaban años forjando ese dominio de sí mismos porque sabían que si perdían el control interno, la ira y el desenfreno los dominaría a ellos. Eran los dueños absolutos de su propia quietud. Al final, Bushido es una invitación a aprender a vivir con intención, a entender que la excelencia no es un resultado externo, sino un hábito del espíritu, y que tal vez la victoria más grande no es la que se celebra con otros, sino la que ganas tú solo frente al espejo, cuando decides que tus impulsos ya no te gobiernan. Ahora me gustaría preguntarles a ustedes, en un mundo que nos entrena para reaccionar a todo, ¿qué es eso que hoy decidiste que no te va a quitar la calma? Los leo en los comentarios y feliz año nuevo. Bye bye.